Golpe al bolsillo. Noboa incrementa el IVA y condena a los ecuatorianos a la pobreza extrema. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto 198 que incrementa el IVA del 12 al 15% y según el presidente Noboa y el gobierno señalan que este incremento servirá para enfrentar el conflicto armado interno y para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el país. Pero no es cierto, ya que ese dinero irá al Fondo Monetario Internacional. Uy, no lo puedo creer. Y además que afectará duramente al bolsillo de los ecuatorianos, ya que el incremento del IVA es regresivo y golpeará más fuerte a la clase media y pobre del Ecuador, y no tanto a los ricos. Pero te preguntarás por qué el incremento del IVA afectará duramente al bolsillo del pueblo y no tanto a los ricos, pues aquí te lo contamos a través de varios ejemplos. Ejemplo número 1, el pan. Se dijo que los alimentos no pagarán IVA, y eso es verdad, pero te has puesto a pensar que para hacer ese pan se necesitan varios insumos y herramientas y materias primas, las cuales sí pagarán impuestos, y esto generará un costo de producción aún más alto. Con ello el pan subirá de precio, y si a ti te gusta levantarte en las mañanas y servirte una buena taza de café con un rico pan calientito, déjame decirte que eso ahora solo será para la gente rica. Desgraciadamente sí es verdad. Ejemplo número 2, la gasolina. Sí pagará IVA. Y adivina quién necesita gasolina para transportarse de un lugar a otro. No lo sé, tú dime. Los pequeños comerciantes, los tractores que labran la tierra, tú y yo para movilizarnos de un lugar a otro, y los buses. Y si sube la gasolina, sube todo. Y por eso y por muchas razones más, el incremento del IVA golpeará muy duramente al bolsillo de los ecuatorianos. Se pudrió todo. Esto no era parte del trato. Pero según los expertos señalan que existen otras opciones para evitar que el pueblo pague siempre por los desastres que han generado los antiguos gobiernos. Así lo señala el economista Alberto Acosta. Un impuesto como el del IVA se está ratificando eso. El IVA es un impuesto indirecto. El IVA es un impuesto regresivo. El IVA golpea más a los que menos tienen. Y es falso cuando se dice que el IVA no va a afectar a los sectores populares y a los sectores de clase media, porque los productos de la canasta básica familiar y los alimentos no pagan el IVA. Desde hace tiempo que no pagan el IVA y está muy bien que sea así. Es falso porque inclusive muchos de los productos de la canasta básica familiar se van a ver afectados porque se incrementarán los precios de otros productos que sirven de insumos para su fabricación. O se incrementarán los precios porque habrá un proceso especulativo, habrá muchos empresarios que son abusivos, que existen muchos, no digo que sean todos, pero que se aprovecharán de las circunstancias y subirán los precios. A la postre, ese es un impuesto que golpea a los sectores populares y a las clases medias, mucho más que a los grupos acomodados. ¿Y por qué no mejor cobrar los impuestos a las ganancias de los bancos, como la señala el expresidente Rafael Correa? ¿Por qué no ponen un impuesto a las grandes ganancias de los bancos? 9.000 millones en utilidad bruta, mientras la economía está quebrada, rompen récord. ¿Por qué no vuelven al nivel anterior, el impuesto a salida de divisa? ¿Qué pobre, qué clase media manda capitales a paraísos fiscales? Son ellos, especulan con capitales, interiores, sacándolo del país, volviéndolo al país. Son ellos. Tienen que subir nuevamente el impuesto a la salida de divisa. Se puede poner un impuesto único, como pusimos con el terremoto de Manabí, a los grandes patrimonios de más de $1 millón, $1 millón, lo que quieran. Se pueden hacer medidas para evitar golpear a la clase media y a la clase pobre. ¿Y por qué no cobrar a las empresas deudoras que deben millones y millones al Estado ecuatoriano por impuestos, entre otras? ¿Y tú qué opinas de este incremento del IVA? ¿Crees que afectará al bolsillo de los ecuatorianos, sí o no? No. Bueno, sí. Somos Conectados TV Ecuador y conectamos contigo.